Pymes, Perú. Continuamos con el programa esta mañana y vamos a conversar justamente con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Él fue ministro de Estado en el gobierno del presidente Valentín Paniagua y en el inicio del gobierno del presidente Ollanta Humala. En ambos casos fue ministro de una cartera atractiva aparentemente, pero polémica a la vez, la cartera de Energía y Minas. Bienvenido, ingeniero, pero ahora lo entrevistamos como decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Así es, muchas gracias. Bueno, de hecho, cumpliendo usted siempre funciones de la política, porque estar frente al Colegio de Ingenieros del Perú también es una gran responsabilidad. Cierto, es una responsabilidad cívica inclusive, ¿no? Y es una institución importante que debería ser, como todos los colegios profesionales, de cierta trascendencia en la vida nacional. Debería ser, digo deberían ser porque si bien las condiciones o las funciones están, no siempre las condiciones están dadas, deberían ser las fuentes de pensamiento, del pensamiento profesional sobre distintos temas importantes a la nación. Y si sumamos todas las profesiones, entonces cubren prácticamente toda la vida nacional. En el caso del Colegio de Ingenieros es principalmente en lo económico. Ahora, de hecho, uno de los problemas que se habla en el país es el tema de la institucionalidad. Y pocos son los colegios profesionales que de alguna forma son parte del soporte en la estabilidad democrática del país y el desarrollo económico. Y uno de ellos es el Colegio de Ingenieros. Si podríamos, digamos, hacer un breve balance del aporte como colegio al desarrollo del país. Es una pregunta bien interesante, ¿ya? Y quizás la mejor forma de responderlo es en lo que es la tarea institucional, o sea, ¿por qué existe un colegio profesional como el Colegio de Ingenieros del Perú? O sea, el Colegio de Ingenieros del Perú fue creado para regular el ejercicio de la profesión de ingeniería. Esto significa que es básicamente una entidad deontológica, esto es donde pero su tarea es que el Perú pueda contar con una ingeniería que sea competente, es decir, que sepa hacer bien las cosas, que sea ética, es decir, que actúe ciñéndose a principios morales aceptados en la población y que sea conocedora del país y de su realidad, porque a diferencia de la ciencia que es general, la ingeniería es aplicativa y la aplicación no está exenta del ser humano. Entonces, la misma tarea en distintos países, en distintas formas de pensar, en distintas idiosincrasias, en distintas geografías tiene soluciones distintas. O sea, una misma tarea se resuelve de maneras distintas según los países. Eso es correcto. El tema pasa aquí en nuestro país con este caso institucional de la ingeniería, de la mano con el I+D, la cual obviamente no vemos mucho la evolución, al parecer por un tema de inversión. Según nos indican que hay un 0.15% en el Perú aproximado que se dedica al I+D, y de hecho hay varios frentes. Uno de los frentes, por ejemplo, el tema que incluso está en el portal del Colegio de Ingenieros, el 30% de industrias de Lima no cumplen con tratar sus aguas. Cierto, ya. Esa noticia hay que verla de esta forma, porque semejante a esta noticia hay muchas que son paralelas, que lo que revelan es incumplimientos o falta de logros o no haber concretado ciertas metas. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es de alguna forma la historia y el recorrido que tiene el Perú. Yo veo al Perú de hoy como un país que renace en los años 90. Entonces no me puedo olvidar del Perú de fines de los 80 e inicios de los 90, un país con toda su infraestructura destruida, azotado por el terrorismo, incumplidor de todos sus compromisos internacionales de pagos, etcétera, que se había negado a pagar la deuda. Era un país paria. Era un país en una situación realmente muy mala. Para ese país era imposible cumplir funciones básicas. Entonces,
ha pasado casi un cuarto de siglo desde entonces. Para bien, todos los gobiernos que han venido desde entonces con diferentes idiosincrasias, pero todos han cumplido algunos compromisos básicos. Todos han respetado la palabra, todos, o sea, el Perú es un país que tiene estabilidad jurídica, que tiene credibilidad, que ha crecido establemente, entonces ha permitido tener un gran crecimiento en el Perú. Y hoy comparamos el Perú de hoy en día y decimos, pero efectivamente nos falta esto, efectivamente nos falta aquello. Cierto, es verdad, pero no hay que olvidarse que todo eso prácticamente se ha acumulado en ese periodo de 25 años. Bueno, reconociendo la estabilidad democrática, reconociendo este avance, hoy día tenemos las reservas internacionales nunca antes en la historia, tenemos 18 tratados de libre comercio caminando en el mundo, todo eso está muy simpático. Tenemos un crecimiento, más no tenemos un desarrollo, y eso nos advierte del problema de la sostenibilidad. Entonces, yo quisiera ahí, por ejemplo, consultarle la nueva ley 30078 referido a parques industriales tecnoecológicos, porque en el Perú teníamos la 1883 para 19 parques industriales, pero parques industriales de nombre. En el Perú no tenemos un parque industrial que tenga una certificación a la calidad. Como Colegio de Ingenieros, ¿cómo está viendo este tema? O sea, como parte de un proceso, como parte de un Perú que tiene una estructura válida muchas veces solo en el papel, porque no se había confrontado todavía con la realidad, o sea, como normas bajo las cuales deberíamos comportarnos, pero no habíamos tenido una realidad y una exigencia. Conforme el país va creciendo, y no solamente el Perú va creciendo, sino el mundo se va desempeñando de formas distintas, entonces tenemos una rápida necesidad de adaptarnos a mayores exigencias, a exigencias distintas, y ese proceso de crecimiento es el que establece la dinámica en todo el marco legal, que finalmente es el amparo, es el soporte bajo el cual se desarrollan las actividades comerciales, industriales, como la que me menciona, y económicas en general. Ciertamente es todo un tema por trabajar, y esperemos trabajarlo con el Colegio de Ingenieros, porque de hecho el INAI informa la semana pasada en el Perú 7.200.000 unidades productivas, pero 90% informales, y el ministro Castilla dice 120.000 millones de soles de deudas casi incobrables. Entonces, definitivamente ahí tenemos una serie de debilidades por trabajar, ¿no? Por eso le digo, uno ve muchas cifras del Perú de hoy en día y lo compara con el Perú de hoy en día y se sorprende de que esas cifras existan. Pero esa es la mirada como si uno llegase al Perú y tuviera el Perú 100 años bajo una misma trayectoria, y no ha sido así. O sea, pasamos por 2 décadas terribles, una especialmente la de los años 80. Años que fueron como una década perdida, y los años 90, que hubo la lucha contra el terrorismo, un nuevo modelo económico, nuevas condiciones para poder salir. Entonces los frutos se ven mucho después, y ya hay cosas de las que nos hemos olvidado. ¿Ya? Si recordásemos esas cosas, y bueno, generaciones mucho más recientes, una persona que tiene 20 años de edad nació en esos años, entonces no recuerda nada. Una persona que tiene 30 años tenía 10 años en aquel entonces, entonces tampoco lo asumió con responsabilidad. Así es. Correcto. Bueno, hay otro tema, finalmente, ingeniero, usted como decano dice, solo 2 postores en carrera por gasoducto surperuano. ¿Por qué tan poco interés de los inversionistas, los empresarios? Usted como analista del mundo minero. Es un proyecto bastante complejo. Es un proyecto que es mucho más que el gasoducto. El gasoducto es una de las piezas de un rompecabezas que no está totalmente armado, y al cual el gasoducto no le garantiza que va a poder operar en su conjunto, porque en lo complejo de este proyecto se arma una oferta que iba a ser del lote 58,
O sea, alguien iba a suministrar gas. Había que buscar quién lo consuma. Entonces, ese consumidor debería ser el sector eléctrico, tomando el riesgo de producción, y una petroquímica. Y entre los dos se iban a conectar con un gasoducto. El proyecto que existió originalmente, un proyecto privado donde las empresas asumían el riesgo del negocio y tenían que ir cerrando todas estas brechas y que les era difícil avanzar con velocidad por barreras naturales del propio proyecto, se encontró sustituido por un proyecto estatal donde el riesgo del mercado en el sector eléctrico, por ejemplo, lo asume el consumidor eléctrico. O sea, las plantas que se han puesto como consumidoras de ese gas son plantas que no tienen la obligación de producir, donde su seguridad económica está garantizada por el consumidor eléctrico independientemente de que necesiten producir o no. En otras palabras, en términos crudos, si no hay mercado para su energía, no importa, el consumidor eléctrico la va a pagar de todas maneras. Esa es la condición del proyecto nacido del Estado, muy distinta a la condición del proyecto del sector privado, donde tenía que tener un mercado para que resultase rentable. Que es lo óptimo, ¿no? Claro. ¿Por qué tendría que pagar lo que no consumo? Porque así ocurre cuando se forzan las cosas. Entonces, en el caso del gasoducto es la misma situación. El gasoducto que estuvo siendo examinado en el sector privado es un gasoducto que tenía que asegurarse que hubiera un suministrador de gas y que hubiera un consumidor de gas. Porque si había un suministrador y consumidores, eran los consumidores del gas los que le iban a pagar el transporte y tenía que asegurarse que ese consumo sea suficiente, por lo tanto, para que haya suficiente transporte. Ahora no, ahora se hace nuevamente bajo garantía del consumidor eléctrico, o sea, quienes van a presentar la oferta por el gasoducto lo construyen, esa es su tarea y lo operan. Si hay gas o no hay gas, si hay consumo, no es su problema. Y el riesgo lo asume nuevamente el consumidor eléctrico. Falta todavía, por ejemplo, un tema bastante importante, no se sabe qué gas es el que va a ir por allá. Tiene que haber un contrato sobre el gas y así faltan varias piezas para rearmar el sistema en su conjunto. Entonces, esto, pese a que es atractiva, pese a que es una inversión atractiva, porque para el que presenta la oferta, él solamente tiene que construir y operar algo, pero supongo que alguna preocupación habrá de que en el futuro el tema no camine como se esperaba y pudiera haber cierta cosa que la puede intuir como un riesgo. Entonces, los plazos también han sido relativamente cortos y a eso creo que se debe que no haya muchos ofertantes. Pero dos ofertantes para términos de competencia es casi lo mismo que varios ofertantes y es importante que hayan dos ofertantes. Ahora, qué importante tener la precisión suya por la especialidad, la experiencia, incluso no podría dejar de preguntarle en su análisis cómo está el comportamiento de las inversiones principalmente del exterior rumbo justamente a la minería, cada vez que todavía quedan un tema de ordenamientos territoriales, ecológicos, medioambientales. Claro, o sea, mucha gente postula y académicamente tiene razón, que lo que uno tiene que hacer es primero tener un ordenamiento territorial antes de continuar. Yo coincido plenamente en el aspecto conceptual, académico, teórico, si lo quiere, pero un ingeniero, la profesión lo vuelve a uno pragmático, entonces piensa necesariamente en la realidad y que uno pasa de una realidad a otra mediante cambios. Entonces el Perú no puede parar su economía. Si el Perú para su economía es como retroceder. Entonces el Perú tiene el reto de ir haciendo los cambios de ordenamiento territorial sin dejar de crecer. Y para crecer necesita las inversiones. Yo lo que me temo es que el Perú no tiene claros sus conceptos y me temo que le hemos puesto demasiadas barreras. Muchas leyes, muchas normas. Sobre todo unos procedimientos muy intrincados, demasiado largos. Nos preocupamos demasiado de los estudios de impacto ambiental y los estudios teóricos. Lo que le dije en algún momento, los impactos, los estudios no producen ninguna contaminación. Claro.
que son los producen actores. son las obras. Son las obras. Entonces uno tiene que fiscalizar las obras y ser mucho más flexible, tiene que creer en los estudios, pero la fortaleza del país tiene que estar en la fiscalización de las obras. Pero si estamos fiscalizando los estudios y poniendo preguntas, procedimientos, conversaba con gente del sector hidrocarburos y haciendo así un análisis de los plazos rigurosos, etcétera, alguien desde que viene a invertir hasta que está invirtiendo, por los procedimientos que tiene el Perú, se puede tardar 18 años. Entonces, cuando alguien sabe que son 18 años, se va a otro país. Definitivamente, no alienta la inversión, desalienta ahí la inversión. Muchísimas gracias, decano, por acompañarnos. De verdad, esperamos tener muchas ocasiones de seguir conversando, porque de hecho, primero su experiencia, su compromiso con el país, y segundo, obviamente, seguir pensando que el Colegio de Ingenieros es uno de los pilares principales para poder contribuir al desarrollo, al crecimiento sostenible de nuestro país. Eso tratamos de hacer. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Muy amable. Vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en el programa Pymes Perú Radio y Televisión, como todos los viernes hablando de las políticas que nuestro país requiere.